Pues de nuevo, buenos días y gracias a Water Academies por invitarnos a compartir el día de hoy aquí con todos ustedes. Como digo, creo que mi objetivo hoy es establecer el contexto de la escasez de agua en España y en el marco del sur de Europa, ¿no? Y a partir de ahí intentar ofrecer algunas posibles ideas sobre posibles soluciones para abordar este reto de la escasez desde el ámbito de las políticas públicas, desde el ámbito de la gestión, y esta tarde en las sesiones paralelas pues ya se centrarán más en soluciones en el ámbito más de distintos sectoriales y soluciones un poco más concretas. Le voy a dividir la presentación en dos partes. Una primera parte donde voy a hablar pues conceptos, tendencias e impactos de la escasez del agua y el marco institucional para gestionarlo. Y una segunda parte donde hablaré de posibles estrategias de gestión. El objetivo, vamos a dar un espacio para preguntas al final de la primera parte y de la segunda, y necesariamente voy a tener que centrarme en una serie de ideas. Es un tema complejo, es un tema amplio, una serie de ideas, por lo cual para aquellos que quieran investigar más o tratar más o profundizar más en los distintos temas, damos la oportunidad. Voy a poner al final de cada diapositiva abajo las fuentes, los recursos y las fuentes que he utilizado para obtener la información y otros enlaces donde pueden obtener más información o datos o de las distintas tendencias o de los distintos conceptos que voy introduciendo, ¿no? Cuando estaba preparando la ponencia, me metí en el buscador e intenté ver qué imagen salía cuando tú ponías en Internet, ¿no?, escasez de agua o water scarcity, ¿no? Y te salen todo tipo de imágenes. Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Lo que da un poco una idea de la complejidad del término y también muchas veces las confusiones con respecto al mismo, ¿no? Y yo lo que espero es que al final del día de hoy, esperamos todos que al final del día de hoy las ideas estén un poquito más claras. Hay tres conceptos que se utilizan a veces de manera sinónima cuando realmente son muy diferentes, ¿no? Y es importante que diferenciemos estos términos porque el identificarlos y definirlos adecuadamente, entender adecuadamente sus causas, nos permitirá establecer políticas y medidas para abordarlos de una manera eficaz, ¿no? Y estos tres términos son conceptos, son aridez, sequía y escasez. Aridez, y lo más importante, la diferencia más importante entre los tres es su origen natural o su origen antrópico, ¿no? La aridez es un fenómeno natural que es realmente una condición climática permanente de un área determinada que se caracteriza porque tiene unos niveles de precipitación muy bajos, ¿no? Generalmente se entiende por debajo de 300 milímetros año, ¿no? Hay gran ámbitos de la península ibérica que que presentan situaciones de aridez, todo el sudeste peninsular, centros, zonas de la cuenca del Ebro, zonas de la demarcación del Tajo, del Guadiana, por tener estas precipitaciones tan bajas, ¿no? Pero esto es un fenómeno natural y permanente, ¿no? Y por lo cual las estrategias dominantes deben ser adaptar los usos a las condiciones naturales en gestión ordinaria, ¿no? Luego está la sequía, ¿no? Las sequías que en los climas mediterráneos son unos fenómenos naturales, temporales, ¿no? Y que se suceden cuando las precipitaciones, un descenso coyuntural de las precipitaciones por debajo de los niveles considerados como normales en un área determinado, ¿no? Y que esto, se puede planificar y gestionar de distintas maneras, como veremos, ¿no? Y luego está el fenómeno de la escasez, que es lo que nos ocupa hoy aquí, ¿no? Y que lo más importante de entender es que la escasez es un fenómeno de origen fundamentalmente antrópico. La escasez tiene un componente natural y tiene también un componente antrópico. La escasez se genera cuando existe un desequilibrio entre la demanda de agua para los distintos usos y las necesidades de aguas de los ecosistemas, que se descompensan, que superan a los recursos disponibles, a las disponibilidades de aguas en un espacio y en un tiempo determinado. Por lo tanto, tienes un componente antrópico de origen humano, que es la demanda, y también en cuanto a la disponibilidad, en la medida en que la acción del hombre genera procesos de cambio climático que están afectando, como veremos, la disponibilidad de agua, y luego un componente natural que son pues la disponibilidad natural en un territorio concreto y las necesidades de los ecosistemas. Y por otro lado está la sequía como fenómeno, como digo, natural y recurrente que se genera por una situación temporal y localizada
de disminución de las precipitaciones. La siguiente, por favor. Y vengo aquí, es una imagen de un humorista que me gusta mucho, del Roto, que siempre suele reflejar muy bien las ideas, ¿no? Que dice aquí, se vende río por sequía constante, ¿no? Y realmente esto es un ejemplo, esta imagen ejemplifica muy bien esta confusión de términos, ¿no? No existe una sequía constante. Este río probablemente está seco, puede ser que haya un periodo de sequía que ha empeorado la situación de escasez, es decir, porque la sequía puede empeorar o agravar una situación de escasez, pero lo que se está produciendo es un fenómeno de escasez socialmente generada por una sobreasignación o sobreexplotación de los recursos en ese entorno determinado. La escasez de agua en Europa es un problema serio, como bien decía Ángel, no solamente en el ámbito mediterráneo, en el sur y sudeste de Europa, donde es un problema muy agudo, sino también en el norte de Europa, como iremos viendo, ¿no? En distintas partes. Ahora mismo afecta al menos al 11% de la población o el 17% del territorio europeo padece escasez de agua en algún momento del año, ¿no? En todo el territorio, en distintos momentos del año, ¿no? La demanda de agua sigue creciendo en Europa y por lo tanto sigue poniendo una presión adicional sobre recursos hídricos y el cambio climático incrementará la escasez, ¿no? Estas son cosas que sabemos, pero son informaciones genéricas que realmente nos dicen poco. Para entender realmente el problema, cuáles son sus causas, cómo evoluciona, cómo responder al mismo, necesitamos indicadores que nos den una idea de la magnitud y el contexto de los problemas, ¿no? Y en el caso de la escasez, lo que se ha desarrollado lo que se utiliza en el ámbito europeo es el índice de explotación del agua, el índice WEI. Este es el índice que indica el porcentaje total de agua dulce que se utiliza en un país en comparación con los recursos renovables de agua dulce disponibles, ¿no? Este índice se empezó a utilizar en los años 90 por la Agencia Europea de Medio Ambiente, ¿no? Como digo, se aplicaba a un país en concreto y a lo largo del año, ¿no? Y se estimaba que con un WEI, el WEI son las siglas en inglés del Water Exploitation Index, por encima del 20%, ese país o ese territorio estaba en situación de estrés hídrico, ¿no? Tenía problemas de escasez. Y con un WEI por encima del 40% se entendía que ese territorio tenía una situación de estrés hídrico severo, es decir, ponía de manifiesto patrones insostenibles de usos del agua, ¿no? El gráfico de la izquierda lo que muestra es el WEI de los distintos países de la Unión Europea en 2017 y España está entre los países con un índice de escasez, está en el recuadro en rojo, un índice de escasez más elevado. ¿Qué limitaciones tiene este indicador, el WEI? Pues tenía dos. Primero, que no consideraba las variaciones estacionales y espaciales y consideraba los usos totales o las asignaciones de agua y no los consumos reales. Y eso es un concepto muy importante diferenciar entre los usos, que es lo que se extrae del medio para distintos usos consultivos o no, y luego los consumos, que es aquella porción de lo que se extrae del medio que no se devuelve al medio, ¿no? Es lo que serían, digamos, los usos menos los retornos, aquello que vuelve al medio, ¿no? Que para los distintos usos del agua pues es un porcentaje diferente de la cantidad de agua que se extrae. Para abordar estas limitaciones, la Agencia Europea de Medio Ambiente desarrolló un índice, un WEI Plus, ¿no? un WEI más sofisticado, ¿no? Que lo que hacía era comparar la diferencia entre los consumos, es decir, las extracciones o los usos menos los retornos al medio, sobre los recursos hídricos renovables y localizarlos en distintos contextos territoriales más pequeños, no una media a escala estatal, sino a escala de demarcación hidrográfica o incluso se puede aplicar a escalas más pequeñas, como veremos, ¿no? Y no solo en el año, sino a lo largo del año en distintos periodos para tener en cuenta estas variaciones estacionales. Lo que muestra el gráfico es la evolución del índice WEI Plus, el Water Exploitation Index Plus, este índice reformado o revisado, en la Unión Europea a lo largo del año. Arriba a la izquierda es en invierno, primavera, verano es abajo a la izquierda y otoño. Y lo que vemos es que en el ámbito mediterráneo, si se fijan en la península ibérica, sur de Italia, Grecia, la escasez se incrementa significativamente en los meses de verano, donde las precipitaciones, la disponibilidad de agua disminuyen y los usos, fundamentalmente para regadío, se incrementan.
Por lo cual, realmente muestra de la necesidad de tener estas variabilidades. Y también muestra cómo en el norte de Europa se producen también situaciones de escasez intensas que no son tan variables a lo largo del año, pero que se producen por estas descompensaciones entre los consumos y los recursos disponibles. Para poner un ejemplo más claro que ni siquiera de la importancia de analizar el fenómeno a escalas territoriales que sean adecuadas para el problema que tenemos. Este es un ejemplo del índice de estrés hídrico. No es el WEI Plus, porque la demarcación del Tajo no lo ha utilizado, pero es el WEI normal, o sea, simplemente los usos sobre los recursos disponibles, ¿vale? En la cuenca del Tajo, por ejemplo, en el invierno de 2008, estimado a escala de subsistema de explotación. Y como ven arriba a la izquierda, el WEI para toda la cuenca, la media para toda la cuenca está en un 15%, bastante por debajo de ese 20% que decía yo, que indica niveles de estrés significativos. Y si nos quedáramos en esa media, diríamos, bueno, pues no tenemos un problema de escasez en la cuenca del Tajo, pero si bajamos la escala y analizamos a escala de subsistema de explotación, vemos que hay problemas y hay zonas con problemas muy serios de escasez, es decir, de escasez severa, crónica, y con problemas serios, por lo tanto, de posible desabastecimiento, ¿no? Y, por ejemplo, debemos, a lo largo del eje del Tajo, aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, todo el eje del Tajo tiene niveles de escasez por encima, tenía en ese momento, en el 2000, en invierno del 2008, no es en verano, por encima del 50 o del 60%, bueno, pues porque está sometido por las extracciones de agua que salen, bueno, pues de los embalses de cabecera al trasvase Tajo Seguro. Luego tienes toda la zona del sur de la provincia de Toledo, ¿no? Que es una zona muy árida, con precipitaciones muy bajas y donde se producen situaciones severas de escasez por una descompensación entre los recursos disponibles y las demandas. O toda la zona de la Comunidad de Madrid sometida a la presión de las demandas del área metropolitana, de los 6 millones de habitantes del área metropolitana de Madrid, ¿no? Por lo tanto, ilustra muy bien la necesidad de bajar a la escala necesaria para entender bien el problema y poder establecer medidas para abordarlo. En el ámbito estacional, pues tenemos vemos la misma variabilidad y la importancia, ¿no?, de tener en cuenta estas variaciones estacionales. Por ejemplo, estos gráficos, el de la izquierda, en marrón, es la evolución del consumo mensual de agua urbana en Javia, una ciudad turística de la costa mediterránea, donde con una población estacional turística muy elevada, ¿no? Y lo que vemos es que la población, que se multiplica por 3 o incluso por 4 en los meses de verano, resulta en un incremento de la demanda en los meses de verano que se duplica con respecto al invierno, ¿no? Y en el gráfico de la derecha se ve, bueno, las barras azules muestran la evolución de las precipitaciones que igual precisamente bajan en sentido inverso, ¿no? Entonces, si viéramos solamente la media para Javia, nos daría una sensación de tranquilidad, pero realmente Javia sufre, como otras muchas poblaciones turísticas, momentos de estrés hídrico en los meses de verano donde la demanda se incrementa sustancialmente y hay que dar respuestas a esos problemas estacionales, ¿no? En el ámbito, en toda la península, ¿no?, vamos a las medias, una vez que hemos visto que es importante bajar la escala tanto temporal como espacial, ¿no? España es un país que está sometido a situaciones importantes de escasez. En el informe del Ministerio de Transición Ecológica, que hacía los síntesis de los planes hidrológicos del segundo ciclo y que publicó en 2018, calculaba el WEI Plus para todas las demarcaciones hidrográficas. El WEI Plus, recordemos, agua consumida en relación con los recursos disponibles, y cuando estamos por encima del 40%, hay 40% de WEI Plus, estamos con situación de afecciones graves al estado de los ecosistemas, a la situación de estrés grave, y por encima del 20% afecciones notables. Y vemos que gran parte, que la mayoría de las cuencas hidrográficas del centro y el sur peninsular y las islas están sometidas a niveles notables o graves de escasez. Pero es que si además nos centramos en la variabilidad estacional, el recuadro, la tabla de la derecha en azul, lo que muestra es el WEI Plus para el mes de agosto en las distintas demarcaciones. Y vemos pues, que hay muchas que están por encima, con índices de explotación por encima del 600%, 500%. Es decir, tenemos un problema realmente serio de presión sobre los recursos, de escasez
y realmente de sobreasignación de recursos en gran parte del territorio estatal. Incluso en las cuencas del norte, que en la tabla de la izquierda aparecen el Cantábrico occidental, oriental, con índices de explotación muy bajo, hay sistemas de explotación de las cuencas que en los meses de verano, con la afluencia turística, también tienen situaciones estacionales de escasez. O sea, evidentemente es un problema serio que tenemos en España y además un problema que se está agravando en el contexto de escenarios de cambio climático. O sea, como todos saben, se están haciendo muchísimos estudios para entender cada vez con mayor precisión cuáles son los impactos del cambio climático, cómo va a evolucionar sobre las distintas variables y utilizando distintos modelos y distintos escenarios de emisiones, ¿no? Para intentar entender las distintas predicciones de por dónde puede ir. Hay mucha incertidumbre asociada a los resultados que se obtienen, pero hay algunos resultados que están claros, ¿no? Y aquí presento los resultados de dos grupos de estudios fundamentalmente. Para el ámbito europeo, los estudios del Joint Research Center, que cito aquí abajo, uno hecho en 2018 y uno más reciente publicado en 2020, donde analizan los impactos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico y otras variables, y un estudio elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX en España, donde regionalizó estos impactos para el caso de España y evaluó cuáles son los impactos utilizando distintos escenarios y predicciones, los impactos sobre los recursos hídricos, ¿vale? Y bueno, las conclusiones son bastante coincidentes en los dos y lo que nos viene a decir es que, aunque hay incertidumbre, hay cosas que en el ámbito mediterráneo están bastante claras. Primero, que se va a producir un notable incremento de la temperatura media en todos los escenarios. Ahí hay acuerdo y mucha menos incertidumbre. Hay un impacto más incierto en cuanto a la precipitación, aunque en el ámbito mediterráneo parece que hay una previsible disminución de la misma y además se van a alterar los patrones espaciales y temporales de la precipitación. Es decir, van a haber, parece ser, primaveras y otoños más secos, concentrándose la precipitación en invierno, ¿no? Y esto supondrá para el sector agrario una necesidad de adaptación de los ciclos de cultivo y un impacto que puede ser significativo. El mapa de la izquierda muestra del estudio del GRC el impacto proyectado, el cambio medio proyectado de las precipitaciones en Europa con un aumento de la temperatura media, por ejemplo, del 2 grados centígrados, ¿no? Y lo que se ve es que, como veis, en el ámbito mediterráneo, tanto en invierno a la izquierda como en verano, se produce una reducción de las precipitaciones. Pero las precipitaciones y la temperatura es solo un indicador. Realmente, a la hora de entender la escasez de agua, lo que nos interesa es el impacto sobre el agua disponible, ¿no? Tanto para los ecosistemas como para los distintos usos económicos y no económicos del agua, ¿no? El abastecimiento, etcétera, ¿no? Y según el estudio del CEDEX, parece que todos los distintos modelos, aunque de nuevo hay incertidumbre, indican una tendencia decreciente de la escorrentía, es la porción de la precipitación que se convierte en caudales circulantes, ¿no? En todos los escenarios, ¿no? Y que además estos impactos se acentúan según avanza el siglo y en escenarios de emisiones menos favorables, ¿no? Con incumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos de París, ¿no? Y el gráfico lo que muestra son la columna de la izquierda, los mapas de la izquierda, son en escenarios de emisiones más favorables, es decir, si hemos conseguido realmente limitar las emisiones y nuestras políticas de lucha contra el cambio climático son más eficaces en todo el mundo, y que es el RCP 4,5, es como se llama ese escenario que utiliza el CEDEX, y los de la derecha son con escenarios menos optimistas, ¿no? Con incumplimiento de los acuerdos, ¿no? Y cada fila es un periodo, lo que llaman periodo de impacto, es un periodo de análisis, ¿no? Pues en las dos mapas de la primera fila son para el periodo 2010-2040 y luego vamos avanzando en el siglo XXI hasta llegar al último periodo de análisis, que es 2070-2100. Y como vemos, realmente, según se va oscureciendo los colores, es que la escorrentía va a disminuir cada vez más, ¿no? Entonces, realmente vemos que en España nos enfrentamos a escenarios donde la escasez, que ya es severa ahora en muchas zonas, se va a agravar y no dentro de 100 años, sino en un plazo corto y medio. Impactos similares sobre la recarga, también menos claridad, aquí hay más incertidumbre, pero parece en muchos escenarios
también se predice una disminución de la recarga pues, por incrementos de la temperatura, incrementos de la evapotranspiración, disminuciones, y ya pueden ustedes explorar el informe de CEDES, yo se lo recomiendo porque tiene mucha información y es de gran interés. Otros impactos sobre el ciclo hidrológico, bueno, pues se predicen un incremento de los riesgos de sequía que serán más frecuentes, largas e intensas, y también riesgo de incremento del riesgo de inundaciones con crecidas también más frecuentes y caudales máximos más elevados, ¿no? Pero lo que es importante, quería señalar también, es que estos impactos de reducción de las aportaciones, de reducción del agua disponible para los usos, ¿no? Ya los estamos experimentando, ¿no? Hay una cosa un fenómeno que se conoce en hidrología como el efecto 80, ¿no? Que es que se ha percibido, se ha constatado una reducción de las aportaciones de esta escorrentía que decía, ¿no? Del agua disponible superficial, se ha reducido, si comparamos la serie de referencia, serie hidrológica de referencia de 1940 a 1980 con los años posteriores en varias demarcaciones hidrográficas, más agudo en el ámbito mediterráneo, en la vertiente mediterránea, se han producido unas disminuciones considerables. Por ejemplo, de hasta un 50%, 48% en la cabecera del Tajo, el 40% en el Segura, 27% en el Júcar, etc. Es decir, ya estamos en situación de menor disponibilidad de recursos. Y por lo tanto, bueno, pues algunas de las situaciones de escasez que hemos visto en los gráficos anteriores. Este es un cuadro resumen que aparece también en el estudio del CEDEX para las distintas componentes del ciclo hidrológico, ¿no? Si vamos por las distintas líneas, pues la precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial y real, humedad del suelo, y lo que está subrayado en rojo es la recarga de acuíferos y la escorrentía. Los dos elementos, como digo, son más importantes para cuando hablamos de escasez, ¿no? Y en la columna de la izquierda es el estudio reciente que ha publicado el CEDEX en 2017. Las dos columnas de la derecha son un estudio original que hizo en 2010, pero en cualquier caso lo que vemos en los tonos más rosas o naranjas son reducciones en el agua disponible, ¿no? Y como vemos en los distintos escenarios de cambio climático, el más optimista o el menos optimista, y en distintos periodos de impacto, ¿no? Distintos espacios temporales, se produce una reducción de los recursos hídricos. Un poco la tabla de resumen de lo que les he comentado. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el resumen? Estamos ante una situación ya con escasez severa en gran parte del país y una escasez que va a incrementarse en escenarios de cambio climático, ¿no? Con los impactos que ello tendrá para disminución de garantía para distintos usos y sobre el estado de los ecosistemas. El gráfico, el mapa es del estudio del JRC, del ámbito europeo, donde predice cuál será el índice WAY+, el índice de escasez, ¿no? Para el ámbito mediterráneo, con un escenario que es el que utiliza este estudio del JRC de 2 grados de incremento de las temperaturas, ¿no? Y vemos que lo que esto llevaría en el caso de España y Portugal también, en parte de Portugal, la península y en las islas, son a niveles de escasez hídrica que con WAYS por encima incluso del 60 o el 70%. Es decir, tenemos un problema serio sobre la mesa. ¿Qué impactos tiene esto? Bueno, pues para ver los impactos tenemos que entender cuáles son los usos fundamentales del agua. Tenemos en España tenemos usos consumtivos, que son aquellos que sacan el agua del medio para los distintos usos y luego los retornos vuelven, y usos no consumtivos, que son aquellos que usan el agua sin extraerlos del medio, ¿no? Que son fundamentalmente los usos hidroeléctricos y luego los usos recreativos de la gente, ¿no? que navega, pesca, se baña, etc., ¿no? Los usos consumtivos, que son los más relevantes en cuanto a escasez, ¿no? Tienen los principales, esto también viene del informe del Ministerio, el 80% de los usos consumtivos son usos de regadío, eso es la realidad en la mayor parte del ámbito mediterráneo, 15% de usos urbanos y un 4% de usos industriales. Pero el gráfico de barras lo que muestra es la gran variabilidad de esta proporción de usos en las distintas demarcaciones hidrográficas, ¿no? Con todas las demarcaciones del centro, del centro y el sur peninsular, ¿no? Con un fuerte peso del sector agrario, con la excepción, bueno, pues del Tajo por la presencia de Madrid y bueno,
las islas y Cataluña y en el norte con más presencia de usos urbanos. Entonces, realmente cuando pensamos en los impactos, tenemos que pensar en los impactos en estos sectores. Y algunos de esos impactos son evidentes, ¿no? Pues disminución de las garantías, fallos en el suministro, incremento de los costes de obtención del recurso, pérdida de calidad de agua por esa conexión que hay entre cantidad y calidad, pérdida de oportunidades recreativas, deterioro de los ecosistemas acuáticos y luego el coste de la escasez. Hay un coste de inacción, de no hacer nada, pero también hay un coste asociado a la acción, ¿no? Es el coste de las medidas para hacer frente a las situaciones de escasez. Hay diversos estudios, y no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, en el estudio del JRC, el estudio europeo, de cuál es el coste económico de la escasez, ¿no? Realmente hay distintos proyectos, estudios que han valorado en distintos ámbitos espaciales, ¿no? Y que se pueden utilizar, pero me parecía que esto daba una idea, ¿no? El JRC estima para distintos ámbitos de la Unión Europea, ¿no? El Atlántico, el continental, he puesto un círculo alrededor del ámbito mediterráneo, ¿no? Que incluye pues, España, Francia, Grecia. ¿Cuál es el impacto sobre el valor añadido, la exposición del valor añadido bruto, o sea, vulnerabilidad o la exposición del valor añadido bruto de la actividad económica a situaciones de escasez bajo distintos escenarios de cambio climático? Y de nuevo, cuanto más oscuro el color, es que tienes un índice de escasez o de exposición a la escasez mayor, ¿no? Y lo que se ve es que en la situación base, en el baseline, que sería la columna de la izquierda, la situación actual, ya hay una alta exposición del valor añadido bruto del ámbito mediterráneo a distintos niveles de escasez, ¿no? Pero según en distintos escenarios de cambio climático, esta vulnerabilidad se incrementa aún más, ¿no? O sea que evidentemente unos impactos económicos importantes, ¿no? Porque son sectores más dependientes del agua en el ámbito mediterráneo, por lo cual todos somos más vulnerables. Pero también los ecosistemas también hay un coste, digamos, en el estado de los ecosistemas resultante del crecimiento de la escasez, ¿no? Estos gráficos muestran un estudio del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, que lo que viene a decir es los caudales ecológicos, los regímenes de caudales ecológicos, que evidentemente son un componente fundamental de unas masas, de unas aguas en buen estado, unos ríos en buen estado, ¿no? Y que existe una obligación legal en España de establecer regímenes de caudales ecológicos en todos los ríos. Bueno, pues solo fijándose en los caudales mínimos establecidos en los planes, lo que nos viene en la situación actual, ¿no? de escasez que ya he descrito, ¿no? Lo que viene a decir es que el 42% de las masas de agua, de las aguas que tienen unos caudales mínimos establecidos, estos caudales representan menos del 20% del caudal natural y en el 15% de esas masas menos del 10%. ¿Por qué son tan bajos? Es decir, son caudales mínimos, pero realmente son prácticamente son anoréxicos, ¿no? Es tener ríos anoréxicos, ¿no? Porque existe una presión tan grande, existen tantos usos económicos que es muy difícil establecer un régimen de caudales que realmente permita la recuperación ecológica de estos ríos, ¿no? Y además, el gráfico de abajo a la izquierda muestra la alteración del régimen natural de los ríos, ¿no? La curva naranja muestra lo que sería el régimen hidrológico natural de un río mediterráneo, con caudales más elevados en verano y muchos más bajos en invierno. Y la curva negra lo que muestra es lo que es un régimen de caudales mínimos, que es estable y muy exiguo a lo largo de todo el año, ¿no? Pues si a esta situación, que ya es, como digo, muy, muy pobretona para nuestros ríos, añadimos otro nivel de escasez, evidentemente el impacto ambiental va a ser significativo. Bueno, pues esta situación preocupante que tenemos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de gestión que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pues en el ámbito europeo, el instrumento fundamental que tenemos es la planificación hidrológica y la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua, aprobada en el año 2000, estableció un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y establecía una serie de objetivos fundamentales para la política de aguas en el ámbito de la Unión Europea. Primero, alcanzar el buen estado de todas las aguas, que para las aguas subterráneas es buen estado cuantitativo y cualitativo. De nuevo, reconociendo que para que tengan una buena salud necesitas los dos componentes, cantidad y calidad. También el buen estado ecológico de las aguas superficiales, y dentro del estado ecológico incluye los requerimientos de caudales ambientales.
identificar las presiones sobre las aguas que hacen que estén deterioradas o en mal estado e implementar medidas para recuperarlas, eso ya lo veremos más adelante, y también hacer frente a los fenómenos, a los riesgos de sequía e inundaciones. Entonces, digamos, el marco fundamental es decir, bueno, pues para abordar los problemas de escasez de buen estado, lo que tenemos es la planificación con estos objetivos en el marco de la Directiva Marco. Pero además, una vez aprobada la directiva, la Comisión se dio cuenta, bueno, que tenía que profundizar en determinadas materias. Y así, por ejemplo, aprobó la Directiva hija de aguas subterráneas con algunas para abordar una serie de necesidades específicas de la gestión de las aguas subterráneas, otra directiva hija que fue la directiva de inundaciones, y en el caso de las sequías y la escasez no se aprobó una directiva nueva porque se consideraba que la directiva marco y la planificación eran la respuesta más eficaz, ¿no? Pero sí se aprobó una comunicación que se llamaba Afrontar el desafío de la escasez del agua y la sequía en la Unión Europea, donde reconocía que esto es un problema real y creciente y que hay una serie de posibles soluciones que apuntaban, ¿no? Pues utilizar instrumentos económicos, es decir, cobrar el agua a su precio justo, asignar el agua con más eficiencia, mejorar la gestión del riesgo por sequía, considerar la posibilidad de infraestructuras adicionales o el uso de recursos no convencionales, fomentar tecnologías y prácticas de eficiencia, fomentar una cultura de ahorro, en fin, muchas de las cosas que se ha mencionado al principio en el resumen, ¿no? Y mejorar el conocimiento y los datos, muy importante. A lo largo, desde el 2007 y a lo largo de los siguientes años, la Comisión fue evaluando, bueno, pues cuál era la experiencia en la implementación de este nuevo marco, que era la Directiva Marco, aprobada en el año 2000, y las distintas, la estrategia de sequías e inundaciones, la política de sequías y escasez, la estrategia de inundaciones, etcétera. Y hizo una revisión con procesos de consulta pública, análisis de resultados y una revisión de la política sobre escasez de agua y sequías, ¿no? Que se incluyó en lo que se llamó el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa. Es decir, analizando la experiencia de los últimos 12 años, hacía una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar en distintos ámbitos, entre ellos la política para abordar la escasez y sequías. Y en el blueprint tiene una serie de contenidos interesantes, ¿no? Para lo que nos ocupa. Primero se refiere explícitamente al fenómeno de escasez y estrés hídrico, diferenciándolo del fenómeno de sequía, ¿no? Reconoce el problema de sobreasignación de derechos en demarcaciones hidrográficas de toda Europa, pero especialmente también en el ámbito mediterráneo. Reconoce el vínculo estrecho entre cantidad y calidad que no puede separarse. Recomienda utilizar el indicador del WAY Plus y desarrollar objetivos de eficiencia en el uso del agua en las demarcaciones hidrográficas con estrés hídrico elevado, y también abordar el problema muy serio de los usos ilegales del agua. Un poco más adelante, en el año 2015, han sacado una nueva guía en el proceso de implementación de la directiva, una guía para abordar el tema de los indicadores cuantitativos y medidas de eficiencia en la elaboración de los planes hidrológicos. Es decir, el tema de la escasez se va incorporando cada vez con más fuerza en todo el proceso de implementación de la directiva marco. En España realmente llevamos siglos gestionando situaciones de escasez y tradicionalmente lo hemos hecho a través de la planificación hidrológica, que como sabemos tiene una tradición en España que es mucho anterior a la directiva marco, pero una planificación hidrológica que tenía como objetivo fundamental establecido en la ley de aguas de 1985 de satisfacer las demandas a través del incremento de la oferta, a través de distintas medidas de construcción, regulación y construcción de infraestructuras hidráulicas para hacer frente a una demanda en continuo crecimiento, ¿no? Y utilizando distintos mecanismos de asignación de recursos, bien por concesiones de uso, por reasignación en periodos de sequía, en fin, distintos mecanismos de asignación y reasignación de recursos. Pero este sistema tradicional realmente lo que nos ha llevado es a una situación, como veíamos antes, de sobreasignación de recursos y de incremento de la escasez, es decir, una especie de espiral de crecimiento constante de las demandas y un crecimiento de la oferta que nunca llega a alcanzar este crecimiento de las demandas. Y este gráfico lo que muestra es en forma de gráfico de barras lo que hemos visto en la tabla antes. Las barras rojas es el índice WAY Plus en las distintas demarcaciones hidrográficas y las dos flechas horizontales marcan la de abajo el índice del porcentaje del 20% del 40%. Y como vemos, realmente
lo que se produce es una situación de escasez intensa en gran parte, en gran parte del territorio estatal. Pero es que además en España hemos confundido durante mucho tiempo la gestión de la sequía y el fenómeno de la sequía con fenómeno de escasez. Como hemos visto, esto en la Unión Europea también ha sido un proceso, ¿no? Pero realmente se ha confundido, ¿no? Y muchas veces lo que se abordaban eran las sequías con respuestas de emergencia, con decretos de sequía que permitían construir grandes infraestructuras financiadas por el sector, por el erario público, y realmente lo que eran respuestas de emergencia a situaciones no tanto de sequía coyuntural, sino de escasez más estructural, ¿no? Esto empieza a cambiar, este enfoque de gestión de emergencias empieza a cambiar a partir de la sequía de los años 90, donde los más mayores recordarán, pues donde se produjeron importantes cortes de agua en grandes ciudades españolas y además tuvo un coste, un impacto socioeconómico muy importante en el sector agrario, en el sector hidroeléctrico, tienen un coste social, económico y además unos impactos ambientales significativos. Y se empezó a producir un poco un cambio y decir, bueno, vamos a pasar de la gestión de la emergencia a la gestión del riesgo por sequía, ¿no? Y el Plan Hidrológico Nacional del 2001 establecía en su artículo 27 que todas las demarcaciones hidrográficas tenían que aprobar planes especiales de sequía para gestionar y planificar la respuesta a las situaciones de sequía, y también lo mismo en el ámbito urbano, aquellas aglomeraciones de más de 20.000 habitantes tenían que aprobar planes de emergencia. Y un plan de sequía lo que viene a ser realmente es una herramienta de gestión que se apoya en el establecimiento de indicadores, una vez más la importancia de los indicadores, que permiten, analizando su evolución, prever y hacer un seguimiento de la evolución de un periodo de sequía y así establecer una serie de medidas progresivas que nos permitan, bueno, pues evitar ir pasando de escenarios de normalidad, que es lo ideal, ir pasando, evitar pasar a escenarios de mayor gravedad, ¿no? Y según se van pasando de un escenario a otro, según se agrava la sequía, se implementan medidas un poco más restrictivas para hacer frente a la situación. En 2007 se aprobaron los primeros planes de sequía, los planes especiales de sequía, que, como digo, sacan estos cada mes, evalúan la situación de la sequía, y el Observatorio Nacional de la Sequía, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, publica todos los meses un informe de cuál es la situación, y estos mapas que vemos aquí, el de la derecha, más grande, ¿no? Donde ven, bueno, cuál es la situación, y con los distintos colores, verde normalidad hasta el rojo, que es de situación de emergencia, van dando un seguimiento de cuál es la situación. Pero estos planes de 2007 seguían confundiendo sequía y escasez, porque, por esto, por un ejemplo, en el caso, por ejemplo, este es un mapa de 2017, si recuerdan fue la última sequía que hemos pasado, y en ese momento se volvió a prorrogar un decreto de sequía para las cuencas del Júcar y el Segura. Me voy a centrar en el Segura porque es el que aparece aquí en rojo en el mapa, mientras que los mapas de la izquierda muestran el índice estandarizado de precipitación de la agencia, publicado por la EMET, y cuando se se renovó el decreto de sequía para la cuenca del Segura, pues llevaba siendo un año de precipitaciones por encima de la media. ¿Cómo es posible que, si no había una sequía hidrológica, se declarara una sequía legal, ¿no? Porque lo que estaban mostrando los indicadores era una situación de escasez. Esa sequía se estaba declarando porque los indicadores indicaban los niveles era una sequía del trasvase, por decirlo de alguna manera, pero realmente los indicadores que se utilizan son los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de donde parte el trasvase, cuyos niveles no responden a las situaciones necesariamente de las precipitaciones, sino unas reglas de explotación que determinan cuánto se desembalsa hacia el río o Tajo, o cuánto se trasvasa, ¿no? Y entonces se producen situaciones como esta, donde no se correspondían los indicadores, no indicaban situación de sequía, sino que estaban indicando una situación de escasez, es decir, de demandas por encima de los recursos disponibles. Entonces, en vista de esta situación, el Ministerio, en un Real Decreto donde se aprobaron, del 2016, donde se aprobaron los planes hidrológicos del segundo ciclo, en su disposición adicional primera, creo que era, pedía a todas las demarcaciones revisar sus planes de sequía para diferenciar, precisamente para utilizar indicadores que permitieran diferenciar situaciones de sequía de situaciones de escasez. Y sin entrar en mucho detalle, lo que hacen los nuevos planes de sequía se aprobaron en 2017 y utilizan indicadores que permiten diferencia entre situaciones de sequía
escasez coyuntural, que sería una sequía, lo que entendemos por una sequía, es decir, que este fenómeno natural y recurrente de disminución de las precipitaciones, de la escasez estructural, ¿vale? Que sería lo que estamos hablando aquí de escasez, ¿no? Que son problemas de escasez permanente porque, por demandas o usos, consumos que exceden los recursos disponibles, ¿no? Y por primera vez diferencia diciendo, esta escasez hay que gestionarla a través de la planificación hidrológica. Las sequías tienen que gestionarse con las medidas coyunturales necesarias para un momento determinado y la escasez se tiene que gestionar a través de la planificación hidrológica, como bien dice como ya establecía la Directiva Marco y las distintas comunicaciones de la Comisión Europea. Estos planes, bueno, han generado mucho debate, todavía no se han testado en un periodo de sequía, ¿no? Y probablemente habrá que afinarlos y refinarlos más para conseguir esta diferenciación real, pero bueno, son un avance en la buena dirección. Esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como digo, una situación de escasez grave realmente y que además con perspectivas que se agrave en el medio plazo, ¿no? En el corto, medio y largo plazo en escenarios de cambio climático, ¿no? Bueno, ¿qué instrumentos tenemos para gestionar la escasez, ¿no? Esta tarde, como digo, en las conferencias sectoriales, en los talleres, se hablará en más detalle de posibles respuestas en los distintos sectores, pero yo quería dar unas ideas generales, ¿no? Como digo, desde el ámbito de la política pública, de por dónde creo que debería ir la respuesta a la situación de la escasez, ¿no? Y apunto cuatro temas, ¿no? Primero, proteger las fuentes de abastecimiento, incrementar las posibilidades de incremento de la oferta que veremos, adaptar la demanda a una realidad cambiante y mejorar la gobernanza. Otra vez incido en la idea de que realmente la escasez es un riesgo, lo que estamos buscando es gestionar la construcción social de los riesgos, es decir, es un riesgo de origen antrópico fundamentalmente, ¿no? Y que tenemos dos posibilidades, actuar en la demanda, mejorando la eficiencia en el uso, mejorando la gobernanza, o actuando sobre la disponibilidad, protegiendo las fuentes de abastecimiento o viendo posibilidades de incremento de la oferta del agua que, como veremos, son un poco limitadas. Empezando en la primera, la siguiente, por favor. Para proteger las fuentes de abastecimiento, el instrumento fundamental es la directiva. He puesto aquí el texto del primer artículo, que no voy a leer, de la directiva, porque yo lo he dicho antes, pero el objetivo fundamental es alcanzar el buen estado, ¿no? El buen estado, ¿pero para qué? No simplemente, como suelo decir, por un dilema falso entre patos o hombres, ¿no? Sino realmente, como se decía en la crisis del Alto Guadiana durante mucho tiempo, sino que realmente lo que se trata es que se trata de proteger el buen estado precisamente porque eso es lo que nos da mayor resiliencia ante situaciones de escasez y ante riesgos hídricos. Es la mejor manera para garantizar el suministro suficiente de agua, ¿vale? Para satisfacer nuestras necesidades. Y la arquitectura de la directiva se articula alrededor de 4 ejes fundamentales, ¿no? Primero, la recuperación del buen estado de las aguas, objetivo fundamental. La gestión y la planificación en la escala de la demarcación hidrográfica, algo que veníamos haciendo en España hace ya 100 años. En tercer lugar, la utilización de instrumentos económicos, de incentivos económicos para racionalizar los usos del agua, ¿no? Y poder financiar la gestión del agua. Y, en cuarto lugar, la transparencia y la participación pública como un elemento clave de conseguir, digamos, la implicación social en la necesaria transformación que necesitamos para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos. La siguiente, por favor. La directiva es un instrumento que plantea un proceso de planificación hidrológica adaptativo, es decir, tiene un calendario preciso y una serie de hitos que tienen que ocurrir en todos los países miembros más o menos a la vez. Establece ciclos de planificación de 6 años que empiezan por una identificación, unos documentos iniciales que identifican, caracterizan ambiental y socioeconómicamente las demarcaciones hidrográficas y además, bueno, las zonas protegidas por distintos motivos, ya sea Red Natura 2000, ya sean zonas protegidas para abastecimiento. Luego establece una serie de programas de seguimiento para ver la evolución del estado de las aguas, ¿no? Las redes de medida y programas de seguimiento. Luego se aprueba lo que se dice, se publica lo que se llama un esquema de temas importantes, es decir, un documento donde se identifican los principales retos que existen en cada demarcación hidrográfica. Luego se publica el plan y el programa de medidas que se desarrolla, como veremos, para hacer frente a los retos identificados, ¿no? Y esto en un proceso iterativo
cada 6 años, donde hay que ir dando seguimiento para ver si las medidas que hemos desarrollado e implementado están sirviendo para hacer frente a los problemas de mal estado que hemos identificado. Porque el objetivo final era que todas las aguas europeas estuvieran en buen estado en 2015, que era el primer escenario de planificación, y si no con prórrogas en 2021, o ya en principio es el final de las prórrogas, son al final del tercer ciclo de planificación, que empezará en 2021 y terminará en 2027. En este proceso de caracterización del estado de nuestras aguas, estos dos mapas muestran los resultados del estado de nuestras aguas en el segundo ciclo de planificación, ¿vale? Con datos extraídos del informe del Ministerio que he estado mencionando a lo largo de la presentación, ¿no? Y los colores es claro, si están en verde se considera que las aguas están en buen o muy buen estado, si están en rojo que están en un estado peor que bueno, ¿no? Y si están en un estado peor que bueno, que es lo que muestra el grafiquito de la derecha, ¿no? Quiere decir que hay que establecer medidas para recuperar el estado y llevarlo a un nivel bueno. Simplificando es lo que dice, ¿no? Y lo que nos viene a decir es que en 2018, estos estudios son los resultados son del 2018, teníamos todavía que el 42%, que el 44% de las aguas superficiales en España, de los ríos tipo río, estaban en mal estado y que el 44% de las aguas subterráneas estaban también en mal estado. El problema fundamental en las aguas superficiales es el estado ecológico, ¿vale? Que está identificado pues, por indicadores biológicos, indicadores hidromorfológicos, indicadores de tipo químico, ¿vale? Contaminación. Y en las aguas subterráneas el principal problema, la principal presión es el estado químico, contaminación, que ahora veremos cuáles son el origen de las principales presiones. De este mismo documento, estos dos gráficos muestran cuáles son las principales presiones. Una vez que vemos que el estado no es bueno, es decir, que prácticamente la mitad de nuestras aguas tienen mala salud, están en mal estado, ¿no? Y menciono que esta es la situación en gran parte de Europa, no exclusivamente en España, ¿no? ¿Cuáles son las principales presiones? Bueno, pues en el gráfico de la izquierda, de las barras naranjas, de las masas de agua, que es para las masas de agua subterránea, pues la principal presión sobre el 54% de las masas de agua es la contaminación difusa, fundamentalmente de origen agropecuario, pero también la contaminación puntual, también las extracciones, es decir, los bombeos por encima de la capacidad de renovación del acuífero, y otras presiones. En el caso de las aguas superficiales, que es el gráfico de la derecha con las barras grises, la principal presión son las alteraciones hidromorfológicas, es decir, la gran cantidad de infraestructuras hidráulicas que tenemos en nuestros ríos y que alteran significativamente su funcionamiento natural. Y además también pues, la contaminación puntual, la contaminación difusa, extracciones, etc. Es decir, tenemos una cantidad de presiones importantes en nuestras masas de agua. Para hacer frente a estas presiones, lo que hacen las confederaciones hidrográficas es desarrollar lo que se llaman programas de medidas. Medidas que pueden actuar sobre la calidad o sobre la cantidad, ¿no? Y algunos ejemplos, pues medidas de protección contra la contaminación, de control de la demanda, de mejora en la eficiencia del uso, de programas de restauración de cauces y riberas, revisión concesional, etcétera, ¿no? Tiene que ser dada esta interacción clara entre cantidad y calidad, bueno, pues tiene que ser un enfoque integrador. Y esta tabla siguiente lo que muestra es el resumen de los programas de medidas todos los planes los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias, es decir, de las cuencas que dependen de confederaciones hidrográficas y del Ministerio, ¿no? Y el importe de estas medidas, la primera columna son el tipo de medidas a las que se refiere y luego los importes en los distintos escenarios de inversión. Lo que vemos es que los programas de medidas tenían un coste solo para el periodo 2016-2021, ¿no? Un coste asociado de 20.000 millones de euros. Algunas medidas, quizá había demasiado énfasis en estos segundos planes, en medidas de tipo, todavía con mucho énfasis con medidas de incremento de la oferta o de atención a las demandas, quizá demasiado poco énfasis o demasiada poca financiación para medidas importantes, como se ha dicho al principio,
mejora de la gobernanza, pero bueno, aún así, o sea, sin entrar demasiado en analizar la distribución de las medidas, lo que está claro es que eran programas muy ambiciosos y que no se han implementado ni en una pequeña parte, iba a decir en su totalidad, pero ni en una pequeña parte. Este gráfico lo que muestra es la situación a diciembre de 2017, pero no ha variado gran cosa, o sea, ha mejorado, pero no gran cosa, de la situación de la implementación de los programas de medidas, ¿no? Y lo que vemos es que el 47% en rosa no se habían iniciado, el 22% se desconocía el estado de implementación, solo el 8% se habían finalizado y el 21% estaban en marcha, ¿vale? De hecho, el problema de la falta de implementación de las medidas que no son solo responsabilidad de la Administración General del Estado, sino también los programas de medidas incluyen medidas o actuaciones de distintas administraciones a distintos niveles, de comunidades autónomas, autoridades locales, etcétera, porque abordan todo tipo de temas, abordando las distintas presiones del sector agrario, del sector urbano, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los planes actualmente que se están empezando a preparar para el tercer ciclo identifica como uno de los temas importantes la falta de implementación en muchas demarcaciones del programa de medidas, ¿no? Si tenemos un problema de escasez, si tenemos un problema donde nuestras aguas están en mal estado, prácticamente la mitad, el 45% está en mal estado, y desarrollamos medidas para mejorar ese estado y por lo tanto reducir esa escasez, ¿no? Pero no las implementamos, pues no estamos, digamos, quizá abordando la problemática con la eficacia necesaria. Ese sería el primer bloque, ¿no? Proteger las fuentes de abastecimiento. Me parece que el segundo, he cambiado un poco el orden, porque me parece que el segundo en prioridad sería adaptar la demanda a los recursos disponibles. Y aquí me centro en dos áreas. Por un lado, el sector agrario como principal uso consultivo y, en segundo lugar, los abastecimientos como uso prioritario y derecho humano. El sector agrario, como hemos visto, el regadío representa el 80% de los usos consultivos del agua, más o menos, y cerca del 50% de los usos productivos. Eso quiere decir, de los usos productivos es porque si incorporamos usos no consultivos como la hidroelectricidad, el peso del regadío baja, ¿no? Pero en los usos consultivos, aquellos, como decía, que sacan el agua del medio y luego devuelven los retornos, es el principal uso consultivo, ¿no? Y la agricultura, además, es una de las principales fuentes de presión por medio de la contaminación difusa sobre el estado de las aguas, una de las principales presiones, ¿no? Pero es que además el sector agrario es de los más vulnerables, es el principal sector afectado por la escasez hídrica. No solo la agricultura de secano, evidentemente, pero también la agricultura de regadío por esta situación de sobreexplotación o sobreasignación de recursos que venimos comentando, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que el regadío genera en torno al 60% del valor de la producción y el empleo agrario, ¿no? Por lo cual es un sector que está en continuo crecimiento. Este gráfico sale de un artículo del profesor Berbel y sus colaboradores en la Universidad de Córdoba, ¿no? Donde muestra el continuo crecimiento entre 1950 y 2016, el continuo crecimiento, la línea fija negra que sube hacia arriba del gráfico, ¿no? Del regadío en España, ¿no? O sea, seguimos, a pesar de esta situación de escasez, sigue creciendo, ¿no? También es cierto que crece el regadío localizado, que es el de la línea discontinua, y va decreciendo el riego amante, el riego por gravedad tradicional, que es la línea gris clarita. O sea, estamos mejorando en eficiencia, pero como veremos, la presión sigue creciendo, la presión total global sigue creciendo. Los planes hidrológicos actualmente vigentes del 2015-2021, a pesar de esta situación que venimos comentando, prevén un incremento planificado de 700.000 nuevas hectáreas de regadío. Es decir, en muchas de las cuencas con un estrés hídrico muy elevado que hemos visto en los gráficos anteriores, se siguen planificando nuevos regadíos, ¿vale? En la cuenca del Ebro, en el Duero, Guadiana, Tinto de Piedras, Guadalquivir, ¿no? Algo que no parece muy razonable en escenarios de cambio climático y además el regadío debe servir para reducir la vulnerabilidad del sector agrario ante periodos de sequía que son naturales y recurrentes en nuestro clima mediterráneo, ¿no? Si seguimos incrementando la escasez, lo que estamos haciendo a través de un incremento constante de las demandas, lo que estamos haciendo es incrementando a la vez la vulnerabilidad del sector a las variabilidades climáticas
y a escenarios de cambio climático, evidentemente, ¿no? Pero es que además estos números no tienen en cuenta los regadíos no planificados, lo que, vamos, los usos ilegales del agua, ¿no? O no planificados, como queramos llamarlos, ¿no? Que hay de todo tipo, es muy diverso, ¿no? Mejor llamarlos no planificados. Pero bueno, en el Guadalquivir, por ejemplo, se considera que la superficie de regadío se ha incrementado en 260.000 hectáreas entre 1998 y 2008, ¿vale? En ese periodo, ¿no? Y en gran medida estos son regadíos ilegales con aguas subterráneas, por ejemplo, todo el olivar o mucho del olivar en la provincia de Jaén, parte de los regadíos en el entorno de la Corona de Doña Ana y otras zonas, ¿no? De manera que existe una brecha hídrica reconocida, una sobreasignación, sobreexplotación, pero que en la planificación hidrológica del Guadalquivir llaman brecha hídrica, en otras cuencas lo llaman de otra manera, déficit estructural, etcétera, ¿no? Reconocido de 320 hectómetros cúbicos. Pero aún así se continúa planificando el crecimiento de los regadíos, bien dentro de la planificación hidrológica, bien dentro de los planes sectoriales de las comunidades autónomas, ¿vale? Es una responsabilidad compartida. Y la gran respuesta al problema de la sobreasignación ha sido, la gran apuesta desde las políticas públicas ha sido la modernización de regadíos, pero realmente que donde se han invertido cientos de miles millones de euros para mejorar la eficiencia en el uso del agua en el sector agrario, y que veíamos en el gráfico primero del profesor Berbel, ¿no? Donde se veía el incremento del riego localizado y la disminución del riego tradicional por gravedad o a manta, ¿no? Pero realmente la modernización de regadíos en sí misma no es suficiente para disminuir la vulnerabilidad del sector agrario ante la escasez y el cambio climático. ¿Por qué? Porque las reducciones en el uso del agua no siempre se han traducido en reducciones en el consumo. No se produce muchas veces una revisión concesional tras el proceso de modernización, por lo cual lo que se produce es que se permiten incrementos en la superficie de riego o intensificación en los procesos de riego, por lo cual el consumo total no solo no disminuye, sino que se incrementa, ¿no? Es importante, cuando pensamos en modernización de regadío, tener en cuenta la escala, ¿no? No estamos exclusivamente hablando de la escala del terreno regado en sí, sino hay que mirar más cuál es el impacto a escala de sistema de explotación o incluso a escala de demarcación hidrográfica, ¿no? Las escalas más amplias para tener en cuenta, bueno, cuál es el impacto sobre los consumos. Y ha habido distintos estudios que han empezado a poner sobre la mesa cuestionando la eficacia de las políticas de modernización de regadíos para hacer frente a fenómenos de escasez, ¿no? Pues el primero fue un estudio en España que sacó BBF en 2015. Este es un estudio que sacó la FAO en 2017, ¿no? Donde hablan ya pues, de lo que se llama el efecto rebote, ¿no? En la paradoja de Havons, ¿no? Donde realmente dicen que aunque mejoramos la eficiencia en una escala pequeña, estamos incrementando la presión a escalas más amplias. O el último, que fue un estudio que salió en la revista Science, donde precisamente venía a decir eso, ¿no? La eficiencia, que las políticas de modernización o de mejora en la eficiencia no siempre sirven para reducir la presión o la escasez. Y esto es un gráfico que yo creo que lo ilustra bastante bien, publicado por Corominas y Cuevas en 2017, en otra publicación que es muy interesante, donde también está editada por el profesor Berbel, donde se incluyen algunos ejemplos donde la modernización sí ha servido para mejorar, reducir la escasez, ¿no? Un análisis un poco amplio, ¿no? Y que está citada aquí para quien quiera consultarla. Pero ellos lo que hacen, Corominas y Cuevas, es analizar los impactos de los procesos de modernización de regadíos en toda Andalucía, ¿no? Entre 1998, creo que es, ¿no? 97, me he equivocado. Así, 97 y 2008, ¿no? Y entonces si ven arriba que aunque el uso del agua en ese periodo sí se ha reducido el uso en global en un 0,6%, es decir, un poquito, realmente el consumo de agua después de la modernización se ha incrementado en un 7% por hectárea, si lo pensamos, y en un 17% en todas las zonas modernizadas, porque se produce a raíz de los procesos de modernización una disminución de los retornos, y esa disminución, esos ahorros que se producen, no se están devolviendo al medio, sino que se utilizan, como decíamos, para poner nuevas superficies de riego o intensificar los ciclos de cultivo. Que por otro lado se entiende porque los procesos de modernización tienen un coste importante para el agricultor y por lo tanto, bueno, pues quieren recuperar
el coste de la inversión, ¿no? Pero no sirve, tiene una serie de ventajas de mejora de calidad de vida, de mejora de sistemas de explotación agraria, etcétera, pero no es quizá la política más eficaz en sí por sí sola para hacer frente a las situaciones de escasez. El segundo ámbito que quería señalar aquí con adaptar la demanda es la necesidad de garantizar la prioridad de los abastecimientos. Los abastecimientos son legalmente prioritarios y además son un derecho humano que hay que garantizar, ¿no? Pero en España ahora mismo hay hasta un 35% de las masas de aguas subterráneas que por problemas de contaminación no son aptas para el consumo humano por el deterioro de la calidad, ¿no? Generalmente por contaminación por nitratos. Esto ha sido un fenómeno que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 10 años, en toda una serie de municipios en la Plana de Valencia, que tuvieron que cambiar sus tomas de las aguas subterráneas, que eran su fuente de abastecimiento tradicional, a aguas superficiales por pérdida de calidad, y es una situación que se repite en muchas otras zonas rurales pequeñas. Pero no solo eso, es que además en muchos casos ni siquiera conocemos esa exposición al riesgo de los sistemas de abastecimiento. En Extremadura, en un estudio que acabamos de hacer que ha dirigido la Junta de Extremadura, se ha visto, y que está citado abajo y donde pueden consultarlo, ¿no? Que el 28% de los puntos de captación de aguas de abastecimiento están fuera de zonas de protección. Es decir, los planes hidrológicos tienen que identificar todos los puntos de captación para abastecimiento y establecer unas zonas de protección para proteger los distintos usos del suelo y protegerlos de la contaminación, ¿no? Pues 28% de estos puntos de captación están fuera de zonas de protección y muchos no están identificados. Los dos mapas de la izquierda, son los puntitos grises, son los puntos de captación identificados según las bases de datos de la Junta de Extremadura. Y las líneas de los ríos de la izquierda o las grandes manchas de la derecha son las masas de agua superficial en la izquierda y las masas de aguas subterráneas. En la derecha, sí, gracias. En Extremadura, según los datos de las confederaciones hidrográficas. Y si ven, muchos de los puntos grises están fuera de zonas de masas de agua reconocidas. Estos son abastecimientos de pequeñas poblaciones rurales, como saben todos ustedes, en España de los 8.200 ayuntamientos, pues prácticamente el 90% tienen menos de 10.000 habitantes, menos de 5.000 habitantes. Es decir, es una problemática muy real que ni siquiera conocemos cuál es el problema y la vulnerabilidad. Y no es que sea un problema de que el agua que llega al agua de boca sea peligrosa, porque no, porque cumplen los servicios de sanidad autonómicos, hacen un control muy estricto de la seguridad del agua de boca, ¿no? Lo que sí está ocurriendo es una pérdida de calidad que redunda en un incremento de costes de abastecimiento y por la necesidad de buscar alternativas cuando la fuente de abastecimiento habitual pierde calidad y por lo tanto hay que engancharse en otros sitios o hay que aplicar técnicas de potabilización más caras. Vale, entonces, pues para garantizar esta prioridad de los abastecimientos en la práctica, no solo en la ley, pues algunas ideas, ¿no? Pues proteger la calidad de las fuentes, como venimos diciendo, que se utilizan para agua de boca. Para eso es necesario identificar los puntos de captación, incluirlos en zonas de protección, delimitar y gestionar perímetros de protección de las fuentes de abastecimiento urbano. Para esto es necesario mejorar la interlocución entre los ayuntamientos y los organismos de cuenca. Ahí he visto ya, hemos visto en diversas, cómo esa comunicación es manifiestamente mejorable, ¿no? Para que la información de la planificación hidrológica sea más precisa, ¿no? Reforzar la financiación y capacidad de las autoridades locales para prestar los servicios y asegurar mejores niveles de garantía y calidad y eficiencia en la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua. Y esto lo hablarán esta tarde seguro en la charla sobre este tema, ¿no? El tercer tema era incrementar la oferta, ¿no? La siguiente, por favor. Que es la respuesta, bueno, pues tradicional que hemos dado en España a los problemas de escasez, ¿no? ¿Qué problema tenemos? España es un país que se llama hidráulicamente maduro, es decir, hemos hecho una inversión a lo largo de los últimos 100 años. Como vemos en el gráfico de la derecha, muestra a lo largo entre 1900 y en la actualidad el incremento de las infraestructuras de regulación de grandes presas en España, ¿no? Que ha ido creciendo
sustancialmente más, evidentemente, a mediados del siglo XX, pero sigue creciendo, ¿no? Entonces, realmente los mejores sitios para construir embalses de regulación ya se han construido. Además, existen, en el gráfico de la derecha se ven infinidad de trasvases intercuencas grandes y pequeños para atender distintas necesidades. Es decir, el desarrollo hidráulico del país está ya muy maduro, ¿no? Hay poco espacio más para seguir incrementando la oferta de una manera tradicional. La siguiente, por favor. Pero esto era un discurso que tradicionalmente venía pues, de ámbitos académicos, de ámbitos ambientalistas, de la propia Comisión Europea, ¿no? Pero recientemente, el otro día, la semana pasada, se publicó un artículo de opinión en El País, lo he puesto aquí porque me llamó la atención, ¿no? Que de Gonzalo Sáez de Miera, que es el director de Cambio Climático, creo que ese es su cargo, de Iberdrola, donde viene a decir, frente a la sequía estructural, él dice sequía estructural, que es lo que yo estoy diciendo todo el rato, que eso es escasez, ¿no? Hay un pequeño confusión terminológica, ¿no? Pero frente a la escasez, ahorro, reutilización y desalación. Y él dice que hay 3 barreras o 4 barreras importantes a nuevas infraestructuras de regulación, ¿no? Que es lo que yo venía a decir antes. Primero, que los ríos ya están muy regulados, lo hemos visto. Primero, el alto impacto. Segundo, el alto impacto ambiental de las obras. Hemos visto que nuestras aguas ya están en bastante mal estado como para generar presiones adicionales, ¿no? Tercero, un rechazo social a nuevas infraestructuras y las tensiones territoriales y políticas que generan. Y a sus ideas yo añado algunas más, ¿no? Limitaciones y restricciones presupuestarias. Es decir, ahora hay que invertir. Si invertimos en agua, en el sector del agua, hay que invertir en mejorar el estado de las infraestructuras que ya tenemos y que se están deteriorando. Tenemos que invertir en nuevas plantas de depuración porque tenemos sanciones por incumplimiento de la directiva de depuración. En fin, tenemos inversiones imprescindibles que hay que abordar y que en las restricciones presupuestarias que tenemos no existe mucho más margen, ¿no? Tenemos los objetivos de la Directiva Marco de Buen Estado y tenemos unos escenarios de cambio climático. La siguiente, por favor, que nos llevan a ver que realmente las nuevas infraestructuras, yo he mostrado una imagen, ¿no? que si uno tiene problemas de liquidez en casa, no vas a abrir otra cuenta corriente en otro banco, porque el dinero que tienes es el mismo. Por más cuentas corrientes que hablas, no vas a tener más dinero líquido, ¿no? Pues un poco la misma situación es en España. Cuando se producen situaciones de sequía, de escasez coyuntural por situaciones de sequía, el tener más estas sequías muchas veces tienen un ámbito, suelen afectar a gran parte del territorio, por lo cual más embalses no te van a solucionar el problema porque vas a tener más embalses vacíos. Lo que tú necesitas es gestionar en los periodos de normalidad adecuadamente tus recursos para que en los periodos de vacas flacas tengas suficientes margen de maniobra, ¿no? Y esto, de nuevo, es el ejemplo de la sequía que llevamos viendo en los otros gráficos de 2017, ¿no? Esta era la situación de los distintos zonas donde teóricamente se dijeron que hay gran abundancia del agua, ¿no? Pues en la cabecera del Tajo, en la cabecera del Ebro o en la cuenca del Duero, ¿no? Estaban todos en situación similar, ¿no? Porque quizá no gestionamos todavía suficientemente bien la abundancia para hacer frente porque estamos en situaciones de escasez. Entonces, estamos hablando de qué margen tenemos para aumentar la oferta. Bueno, pues la utilización de recursos no convencionales. Acaba de salir a consulta pública el Plan Nacional de Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del agua, donde es una gran apuesta, es un documento muy interesante, de hecho, recomiendo a todos leerlo, pero es una de las apuestas es incrementar la reutilización de agua como un nuevo recurso, ¿vale? Para hacer frente a situaciones de escasez, pero realmente las aguas residuales no son un recurso nuevo. Cuando llevo todo el rato hablando de la diferencia entre uso y consumo, ¿no? Las aguas residuales con suerte, depuradas adecuadamente, se utilizan siempre. Existe una reutilización indirecta porque se utilizan aguas abajo, ¿no? Por lo cual, siempre o se reutilizan por otros usuarios y además contribuyen al caudal de los ríos, ¿no? Por lo cual, si incrementamos la reutilización, tiene una serie de efectos sobre la demanda, estamos quitando recursos permanentemente del medio, ¿no? Entonces puede tener impactos sobre otros usos aguas abajo que dependen de esos retornos y también efectos sobre los caudales circulantes o servicios ecosistémicos. Esto es una realidad en todas las cuencas, excepto en aquellas zonas que vierten directamente al mar, ¿no? Donde realmente pues no se producen estos efectos aguas abajo, ¿no? Pero realmente que cuando hablamos de políticas de reutilización, de potenciar la reutilización de aguas residuales como un nuevo recurso, tenemos que recordar primero que no es un nuevo recurso, ¿no? Y tener muy claro que cuando se utilicen que sirvan para sustituir
a otros usos, sino para generar nuevas demandas y nuevos usos que no harán más que incrementar la escasez a la que estamos sometidos. La desalación es otro de los grandes recursos que están sobre la mesa y que sí tienen un potencial en zonas costeras que pueden ayudar a abordar situaciones de escasez, de nuevo, no generando nuevas demandas, sino sustituyendo a demandas que están ya sobre la mesa y están generando presiones, ¿no? Gran parte de la reutilización y la desalación se concentra en las zonas con mayor escasez. El gráfico de la izquierda es la evolución del uso de aguas reutilizadas y de dónde se concentran, y realmente se concentran en 5 comunidades autónomas: Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Andalucía, ¿no? Y los recuadros rojos muestran lo mismo para la primera columna, que es desalación, o la segunda columna, que es reutilización, que es donde se están concentrando por ahora. Entonces, bueno, sí hay margen, pero no para atender a nuevos usos, hay margen para sustituir a usos que estén sobre la mesa para ayudar a reducir esta presión. Y luego el otro gran ámbito es que yo creo que esta tarde también se van a hablar, son las soluciones basadas en la naturaleza, que se trata de utilizar medidas que se apoyan en procesos naturales para proteger la calidad de las aguas e incrementar la resiliencia frente a los riesgos naturales, ¿no? Como sistemas urbanos de drenaje sostenible, la recuperación del espacio fluvial para la gestión de inundación, del riesgo de inundaciones, potenciar la recarga de acuíferos a través de la retención de humedad en el suelo o la permeabilización de zonas urbanas, sistemas extensivos de depuración, etc. Y ya para terminar, que yo creo que me he ido de tiempo, no es, es lo último, pero no lo menos importante, sin duda. Yo diría que casi debería haber empezado con esto, ¿no? Que es las mejoras en gobernanza. La siguiente, por favor. Y ya lo he mencionado al principio, los diré rápido, ¿no? Mejoras en información y conocimiento. En el proceso de debate del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España, en el que participé hace un par de años, esta era una de las medidas que se identificaba una y otra vez, ¿no? Como de los grandes retos, ¿no? Porque la información es fundamental para identificar los problemas, para evaluar y dar seguimiento a la eficacia de las políticas, para adaptarnos a condiciones cambiantes, ¿no? Y algunas mejoras necesarias identificadas, pues programas de seguimiento con redes de control adecuadamente financiadas, que se financien los programas de gobernanza que se identifican en los planes hidrológicos, la necesaria mejora de la coordinación entre administraciones competentes y entre estas y usuarios, de manera que puedan compartirse datos y mejorar las cuentas del agua que tenemos en España, ¿no? Y avanzar en la digitalización de la administración del agua, ¿no? Otro ámbito importante es la utilización de instrumentos económicos. Aunque la directiva dice que los Estados miembros garantizarán que la política de precios del agua proporcionará incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos, en realidad nuestro régimen económico financiero no se ha modificado desde la Ley de Aguas de 1985. No se recuperan todos los costes de los servicios del agua, se recupera un porcentaje muy pequeño. No hay que recuperarlos todos, pero sí hay que tener una política de precios que incentive el uso eficiente, ¿no? No se recuperan los costes ambientales, no, por lo cual no se aplica el principio del que contamina paga, ¿no? Y esto es un largo debate que la Comisión Europea y desde distintos ámbitos se lleva planteando desde hace ya muchos años, y este año en los planes hidrológicos que se están debatiendo, en los esquemas de temas importantes que han estado a consulta pública hasta finales de octubre, creo recordar, una de las fichas de los temas importantes es un reconocimiento por parte de la Administración del Agua de que hay que reformar el régimen económico financiero para poder financiar las políticas de agua y para realmente lanzar estos mensajes de escasez que es necesario a través de los instrumentos económicos. Y ya para terminar, es la necesidad de que estos riesgos socialmente construidos, estas necesarias transformaciones que vamos a tener que poner sobre la mesa para hacer frente a los riesgos de escasez que se va a agravar en escenarios de cambio climático, vamos a tener que hacer transformaciones importantes y solo se van a conseguir hacer con eficacia si tenemos una ciudadanía, unos usuarios informados y capacitados para ello, y que puedan entender el porqué de las necesarias reformas, ¿no? Es un elemento clave de una política de adaptación. Y por lo tanto tenemos que avanzar en esta línea. La siguiente, por favor, y voy a poner un ejemplo simplemente de un proyecto en el que participé, que era el proyecto Seguía. Abajo está el enlace para conocer más, que fue un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, que hicimos desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, y lo que hicimos era elaborar una guía metodológica para elaborar
para elaboración participada de planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones, ¿vale? No en los de más de 20.000 habitantes, sino en las pequeñas poblaciones que son realmente las más vulnerables, ¿no? Y eso lo hacíamos a través de talleres. Aquí hay algunas imágenes de algunos de los talleres. Trabajamos en 3 municipios, en Javia, en Madridejos, en Toledo, y en Puente Genil, en Córdoba. Y entonces hacíamos un diagnóstico compartido, un análisis del sistema de abastecimiento, cuáles eran los problemas, los retos, y luego elaborábamos las medidas de manera participada. Participaban los gestores, o sea, los técnicos, pero también la población interesada, ¿no? Y lo más interesante es que las medidas que salieron en los 3 casos fundamentalmente eran medidas para abordar la escasez. Ellos eran intuitivamente perfectamente capaces de diferenciar situaciones de sequía y de escasez, y sabían que hasta que se abordaran los problemas que contribuyeran a la escasez, el mal estado de las infraestructuras, el estado de los puentes de captación, el deterioro de la calidad, etcétera, que había que abordar eso primero antes de establecer medidas para sequía, porque eran la escasez lo que les estaba haciendo más vulnerables. Y con esto termino. Siento que me he pasado bastante del tiempo, y habrá preguntas. Ángel.